Estoy muy agradecido con los organizadores de darme ese sitio para hablarles de esos trabajos que hemos hecho en la Amazonia y más que todo en ese departamento de Caquetá en los últimos 10 años. El tema realmente que quiero abordar hoy es qué pasa después de la deforestación. Hay mucho enfoque sobre la deforestación, lo que lleva a la deforestación, sus consecuencias. Pero qué pasa después está poco estudiado y antes de hacer cualquier acción de restauración o iniciar políticas públicas, hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Lo que pasa lo vemos aquí, ¿no? Es que empieza con un bosque y termina con esos sitios tremendos así de ganadería extensiva, donde a veces, como en esa foto, se ve más suelo erosionado que pastizal. Entonces, eso es lo que uno ve. ¿Qué significa esto para la vida de la gente, ¿no? Hay un artículo muy bueno que salió en Science en 2009 y ellos analizando muchos municipios de la Amazonía brasilera encontraron que ese modelo de desarrollo, que conforme va avanzando el tiempo después de la deforestación, al principio aumenta el estándar de vida, pero después cae. Y lo mismo pasa con el desarrollo humano. Eso llama mucho la atención, pues nos dice claramente que el desarrollo no es sostenible, pero ¿a qué se debe esto? Eso es una pequeña ciudad de Rondônia, en Brasil. Hay muchas ciudades así. Apenas 78.000 habitantes y ustedes ven la cantidad de bosque deforestado alrededor. Y esa ciudad es toda nueva, así, es bonita, con edificios todos nuevos, centros comerciales, carros, de todo, ¿no? Pero alrededor está el ecólogo, llora, ¿no? Porque está todo devastado. Entonces, realmente el proyecto que hicimos tenía como 4 preguntas, ¿no? Si ese desarrollo insostenible es una consecuencia de la degradación ambiental, si existe un valor crítico en el porcentaje de deforestación. Eso es un punto que no se sabe. Hay mucho debate sobre esto, pero realmente datos no hay. Y después, ¿puede la reforestación y la implementación de sistemas arborizados ser sustitutos del bosque? También nosotros, restauradores, pensamos esto, pero hay que comprobarlo, ¿no? Y en qué medida es cierto. Y finalmente, ¿qué tipo de políticas públicas son necesarias para que esas cosas se lleven a cabo, ¿no? Entonces, el primer proyecto que yo tuve la suerte de liderar se llamaba AMAS, y entre 2006 y 2010 con mucha gente, instituciones, estudiantes, campesinos. Eso fue una aventura científica y humana muy, muy buena. Y lo que queríamos hacer realmente, pues, era como el diagnóstico, ¿no? Queríamos saber cómo están las condiciones sociales, económicas, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos en los paisajes deforestados amazónicos. Ya nos pusimos a la escala de paisaje y el reto era poner juntos todos esos especialistas para saber qué estaba pasando. Entonces, tenemos un modelo conceptual sencillo, ¿no? Dice que la gente, en función de sus condiciones socioeconómicas, construye los paisajes. Que el paisaje es un reflejo de las condiciones sociales y económicas de la gente. Que ese paisaje, a su vez, va a determinar la biodiversidad y las cosas que importan a los humanos, pues los servicios ecosistémicos y la producción. Entonces, eso era el modelo, y para verificar ese modelo empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, primero nos concentramos en sitios de agricultura familiar. Escogimos
un muestreo encajado. Dos regiones, aquí el estado de Pará en Brasil y aquí Caquetá. En cada región, 3 ventanas de paisaje. En cada ventana 9 fincas y en cada finca 3 puntos. Entonces, eso es el tipo de muestreo. Y pusimos a funcionar una metodología totalmente transdisciplinaria. Eso es muy importante, ¿no? La primera cosa era que se tenían que escoger sitios comunes, es decir, cualquier persona que hacía cualquier cosa tenía que estar en uno de los puntos, en una de las fincas, en los sitios, para construir tablas de datos que se puedan comparar. La segunda cosa que es importantísima es que el uso de indicadores sintéticos. Cuando un ecólogo se pone a hablar con un sociólogo, pues se pueden haber discusiones interminables porque el sociólogo lo lleva uno por las hojas de las últimas ramitas de las ramas del árbol de la sociedad y el ecólogo va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces el compromiso de cada disciplina era no pues, explicar lo que querían, pero más que todo resumir su información en un indicador. Entonces había, por ejemplo, ustedes van a ver un indicador de biodiversidad, pues ese indicador está construido con 3.800 especies en 270 puntos, pero la responsabilidad del ecólogo era construir ese indicador. Entonces, la condición social pues nos dio esto, entre nuestras 50 fincas que representativas de toda la diversidad que podíamos tener en Amazonia, tenemos como un gradiente entre los migrantes aislados que viven en las zonas pioneras y los que viven, que tienen una vida más conectada a la ciudad y con estudios, que serían la gente de... Aquí la gente realmente de la transamazónica en Brasil, muy, muy lejos de todo. Y aquí los que de las afueras de Florencia, en Balcanes, por ejemplo, que es gente que ha estudiado, que tiene conexión con la ciudad. Y entonces tuvimos un gradiente muy claro entre los sitios deforestados hace poco tiempo de Brasil y los más antiguos de Colombia. Al principio la vida está dura, ¿no? Después aumenta y después llega como un plato aquí, pero tiende a bajar. Con aquí el sistema agroforestal cerca de aquí en Morelia, que está entre los mejores. Sistemas de producción, entonces identificamos como 3 grandes tipos de sistemas. Sistemas con bajos ingresos y policultura al inicio, después sube un poco hasta sistemas de ingresos intermediarios, donde están los sistemas agroforestales que encontramos. No habían muchos, pero habían. Y aquí los sistemas con altos ingresos, ganadería extensiva, pues lo que está aquí afuera de Florencia. Interesante, un indicador de eficiencia de la producción, que es como la cantidad de dólares que se generan por año y por hectárea en equivalente de poder adquisitivo, que sube muy lentamente, pero ya aquí está el sistema agroforestal, bueno, donde el suelo, el terreno se usa de forma más eficiente. Paisaje. Entonces, el paisaje se estudió ya por geógrafos muy expertos y empezaron a buscar mapas, a ver cómo cambia el paisaje. Eso es en la transamazónica de Brasil. A cada vez que se pone amarillo ya no hay bosque y cuando está rojo ya casi que ya no hay vegetación, ¿no? Entonces, aquí están
las fincas que se escogieron, se analizó el paisaje y de aquí se generó una tabla de métricas que describen la cobertura, la estructura y la historia del paisaje. Entonces, eso ilustra bien la forma de trabajar. Los geógrafos trabajan y al final nos dan una tabla con aquí los mismos identificaciones de sitio y vamos a poder hacer un análisis de covariación entre esa tabla de métricas y, por ejemplo, la tabla de biodiversidad que vamos a tener, la de servicios ecosistémicos. Eso es la base realmente metodológica. Entonces, eso es la composición entre los 6 sitios que tuvimos. Frentes pioneras con bastante bosque, pero bueno, 50 y 30%. Después aparecen muchos barbechos. Después, en la zona en sistema mixtos, más cultivos transitorios. Y al final, puro pastizal. Entonces, aquí tienen los sitios de la transamazónica de Brasil y aquí tienen los sitios de la región aquí de Caquetá. Y con esto se calculó un indicador de integridad del paisaje, pues que a veces se usa al revés y va a ser un indicador de intensificación del uso de la tierra. Y ustedes ven que esa integridad del paisaje cae mucho desde frentes pioneras al sistema agroforestal y ganadería extensiva. Biodiversidad, pues eso fue un gran trabajo, 3.800 especies identificadas de 5 grupos de las plantas en 3 categorías. Y la biodiversidad también, lo que vimos, entonces se resumió toda esa información en un solo indicador y cuando uno lo mide con la intensificación del paisaje utilizando modelos mixtos y cosas así, pues se ve claramente que cae la biodiversidad cuando se intensifica el paisaje. Una cosa interesante es que hay como un efecto de umbral aquí cuando uno lo ve, pero bueno, las estadísticas a veces no son muy generosas y no nos quisieron validar el modelo, pero ese punto de umbral, que es muy importante, se ve más en este. Cuando se estudian los grupos uno por uno, se ve que, por ejemplo, en las drosófilas, aquí, en las mariposas nocturnas o en los arbustos, hay un punto realmente de umbral. Pero los diferentes grupos reaccionan diferentemente. La riqueza específica covarió con las métricas de paisaje, con una correlación matricial muy importante. Entonces, bueno, eso es sabido, pero tener juegos de datos claros que lo muestran aquí con un dato no es tan común. Y la otra cosa es que los grupos no covarian tanto. Bueno, los botánicos siempre dicen que es con solo tener la diversidad de plantas, uno tiene una idea de la diversidad de todo, pero eso no es cierto. Y en especial entre las plantas y la fauna del suelo hay poca covariación a veces. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y entonces hay diferentes patrones, aquí un decrecimiento lineal, aquí un efecto de umbral, y aquí las aves que curiosamente con la metodología y lo que hicimos, parece que mantuvieron bastante bien la biodiversidad. Una cosa es la importancia de la presencia de bosque, y aquí vamos con el porcentaje de bosque, ¿no? Ustedes ven que que la riqueza específica empieza a caer después de 30% a caer mucho, después de 30% de cobertura. También es importante la calidad del bosque, bueno, que vemos aquí. Calidad del bosque realmente es la proporción de bosque primario entre los bosques secundarios.
Y desgraciadamente vimos que los bosques secundarios no son muy buenos. Bueno, digamos que es muy difícil que alcancen la biodiversidad que hay en un bosque primario. Entonces, la conservación de lo que hay de bosque primario tiene que ser una prioridad, pero absoluta, ¿no? Y la otra cosa que está bien conocida es que la agricultura no respeta mucho la biodiversidad. Bueno, eso ya lo sabemos. No es necesario ser especialista de lombrices para haber visto esto. Servicios ecosistémicos del suelo. Entonces, estudiamos todo lo que es regulación del clima con el carbono del suelo, todas las funciones hídricas del suelo y la fertilidad química. Y también de esto, hay muchas variables detrás de esto, pero al final un solo indicador sintético. Y ese indicador, pues sin sorpresa, también va cayendo mucho con la intensificación del paisaje. Y ese efecto, ya 37% de la varianza explicada, es muy fuerte, dado la dispersión de los sitios y las condiciones de muestreo. Y finalmente construimos un indicador de sostenibilidad, pues usando la definición inicial de la sostenibilidad, que tiene en cuenta el aspecto social, económico y ambiental. Bueno, en realidad ese indicador fue nada más la suma de nuestro indicador de eficiencia económica, del indicador social, del ambiental, y sin sorpresa, esa sostenibilidad, bueno, decae también mucho con la intensidad del uso de la tierra. Entonces, bueno, todos sabemos que el uso es insostenible, pero tal vez uno no esperaba tener respuestas tan drásticas que esas. ¿Qué pasa con el bienestar humano? Y fue interesante ver que el bienestar humano no está tan ligado a los sistemas de producción, a esto, que finalmente está más ligado al hecho de estar cerca de una ciudad con un hospital y transportes. Y también opciones de empleo complementario. Pero había una relación muy interesante con la biodiversidad. Entonces aquí, bueno, está al revés. El indicador de biodiversidad baja aquí y conforme baja la biodiversidad, aumenta el bienestar humano. Bueno, tal vez sea el placer que le da a uno matar un mosquito que lo iba a picar, no sé. O la araña que le da miedo, bueno, yo no sé, pero de todos modos, bueno, yo creo que es más bien indirecto que donde se destruye la naturaleza, por una razón rara, el humano se siente mejor. Pero la verdad es que aún así es una mentira, porque si usted mira a esa persona, es una señora que mide 1,60 m o 50 tal vez, tiene una hacha de 1,30 m, y está talando el bosque en algún sitio de Ecuador. Pero esa señora, después de talar esto, ella no va, de destruir lo que pudo de biodiversidad, ella no va a subir esto, ella se va a quedar aquí. Y va a venir alguien que se va a apoderar de su campo de una forma, digamos, pacífica o no pacífica, que es la mayoría de las veces. Entonces, en realidad, ese aumento del bienestar tampoco existe. Entonces, el modelo se verificó. Aquí están los elementos. Pues confirmamos lo que era la hipótesis, que el desarrollo se hace a expensas del medio ambiente y que esto no puede durar. Bueno, sin embargo, habían cosas, bueno, que daban un poco de optimismo, digamos, que donde hubo políticas públicas siempre hubo una mejor sostenibilidad. Entonces aquí, en rojo, donde no hubo, Pacajá, en Brasil, una zona de invasión, así, nadie ayuda a la gente, están perdidos y la sostenibilidad muy baja. Y del mismo tipo está aquí en las afueras de Florencia, las zonas
dichas tradicionales, pues, de ganadería extensiva en pastizales todos degradados. Bueno, Caqueta es bonito, Florencia es una ciudad linda, pero cuando uno llega por avión y ve ese paisaje de pastizales degradados, le da mucha tristeza, ¿no? Podría ser mucho más bonito, digamos, esa zona. Entonces, eso es lo que hay aquí. Y después zonas con, aquí una reserva agroextractivista, pero que no está muy implementada. Los sistemas silvopastoriles, de un proyecto de la UNIAMAS, que fue iniciado hace como 20 años por la profesora Berta Ramírez, que hizo una gran obra aquí. Fue ella que empezó a trabajar con los agricultores aquí y que permitió que después se hicieran cosas más grandes. Y entonces aquí Palmara es un asentamiento legal en Brasil. Se ve la diferencia entre este sitio y estos dos que están muy cerca. Y aquí también los sistemas agroforestales de Morelia, donde el Estado y la UNIAMAS se unieron para hacer un proyecto mucho más sostenible. Otra cosa que salió es, lo que vimos es que esa relación entre la biodiversidad y los ingresos no agrícolas. Eso es como una referencia pues, a la pregunta, ¿qué pasaría si se le pagaría los servicios ecosistémicos, ¿no? Aquí no se habla de servicios ecosistémicos, sino de remesas y bueno, trabajos paralelos. Pero es interesante ver que hay un nivel de ingreso que permite una mejor conservación, pero si hay mucho ingreso, pues es la historia bien sabida, ¿no? Que usted le da dinero para conservar un bosque y con ese dinero va a comprar una motosierra para cortar otro bosque que tiene al lado, ¿no? Bueno, así es la humanidad, ¿no? Y otra cosa también interesante es que con ese ingreso no agrícola, la eficiencia de la producción está más alta. Eso quiere decir que es importante invertir en la agricultura. Bueno. Entonces, para terminar esa parte de diagnóstico, lo que nos dice es que el paisaje es una escala clave para manejar la sostenibilidad. Eso era un primer ensayo sobre esto, pero salió bien claro en ese proyecto. Segundo, que ese efecto de umbral, ¿sí? Cuando la cobertura lignosa está a menos de 40%, empezamos a tener muchos problemas. Tercero, la importancia de los bosques primarios. Hay que hacer cualquier cosa para conservar lo que sea de bosques primarios. Luego, lo poco que haya, hay que guardarlo porque tiene una biodiversidad que si no se pierde por completo. Cuarto, la restauración con sistemas agroforestales o silvopastoriles permite aumentar la sostenibilidad. Pues no es una gran noticia para ustedes, pero hay mucha gente que no lo sabe ni lo cree. Y finalmente, que el bienestar social, curiosamente, está más ligado a políticas públicas generales que al mismo tema del medio ambiente, en las condiciones de estas regiones. Entonces vino el segundo proyecto, que era restaurar los paisajes degradados. Es un proyecto grande que ha sido liderado por Marcela Quintero y coordinado por Miguel Romero de CIAT. Y aquí ustedes reconocen todas las instituciones de aquí, la Universidad de la Amazonia, el CIPAV, y bueno, también cosas de Perú, ¿no? Y el CIAT, por supuesto. Entonces, se usó un modelo general que había sido generado por el proyecto AMAS, que primero empezamos con un diagnóstico, el diagnóstico holístico de las condiciones sociales, económicas, del paisaje y del medio ambiente. Con esto se hace un trabajo de modelización. Entre modelización están los indicadores, están los sistemas de ecuaciones múltiples que le gustan mucho a mi amigo Juan Carlos. Y bueno, y otros tipos de modelización. Lo importante es que en la fase de codiseño con el agricultor se tienen varias herramientas. Se tienen
el conocimiento de los procesos, se tienen las opciones técnicas y las políticas públicas disponibles. La idea es que uno tiene una finca, la va a transformar en algo aquí, que en ese proceso la sostenibilidad va a aumentar de un cierto factor y en un mundo ideal, bonito y todo, al agricultor se le dará un crédito para pasar de E a E más delta, y él teniendo el compromiso de llegar a ese nivel de sostenibilidad. Es un poco la filosofía de ese proyecto. Entonces, también aquí otra grande experiencia humana y científica. Bueno, en la Amazonia se viven cosas realmente a veces muy interesantes. Y entonces se hizo esto, diagnosticó, mucho énfasis sobre indicadores y también reconstrucción de paisajes. Quiero hablar solo del codiseño de las implementaciones. Entonces, hay como varias etapas. Aquí hubo mucha inversión del personal científico con los agricultores, ¿no? Primero se les llevó a visitar sitios experimentales, después un trabajo muy grande de selección de las alternativas y finalmente implementación. Donc, es uno de los pocos proyectos donde el agricultor tiene un seguimiento muy detallado, se le da mucha capacitación y los que podrán visitar los sitios que están aquí cerca verán que aquí ha sido todo un éxito. Entonces, con esas tres etapas, capacitación, asistencia técnica, evaluación y corrección. Entonces, las alternativas que se usan, bueno, eso es el trabajo que hizo Antonio Solarte de CIPAV con muchas otras personas, pero ustedes ven lo que se hace, ¿no? Las opciones que hay son muy diversas. Forajes mixtos, árboles en los pastizales, protección, restauración pasiva de humedales, renovación de pasturas, regeneración natural y conservación, enriquecimiento de bosque secundario. Y una cosa muy importante es que todos los agricultores de ese proyecto firmaron una carta donde decían que no iban a talar ni un centímetro cuadrado de bosque. Eso, entonces, un trabajo muy completo realmente. Eso es la finca estrella. Bueno, hay un agricultor que es artista, ¿no? Entonces dijo, bueno, que no solamente que lo quiere hacer eficiente, pero lo quiere hacer bonito. Y puso el nivel de detalle hasta aquí son bandas que sirven para la seguridad alimentaria. Entonces aquí hay árboles y productos de alimentación, de pan coger. Entonces escogió una yuca morada porque le parecía que cortaba mejor el morado con el verde del pastizal que poner la yuca amarilla. Bueno, eso, visitar esa finca es una cosa que a uno le da mucha energía y optimismo en un entorno que no lo da mucho normalmente. Entonces aquí están las diferentes cosas. Bueno, la importancia de los viveros, la seguridad alimentaria, ustedes ven la yuca morada con los plátanos y la conservación. Los costos, bueno, es una cosa costosa, 5 millones de pesos. Y no es solamente porque contrataron gente de muy alto nivel. Es que realmente la mayoría de todo viene de los insumos. Y bueno. Entonces, eso es el tema, ¿no? Y para terminar, quisimos dejar los agricultores con herramientas para evaluar la calidad que alcanzaban con sus implementaciones. Y se está haciendo un trabajo con la macrofauna del suelo. Erwin Durán y Joel Vázquez, que son dos tesistas, que están trabajando con el uso de termitas y hormigas. Cada vez que hay una cosa roja aquí, es que para un grupo de macrofauna
y un tipo de servicio ecosistémico. Cuando está verde, concuerda la evaluación del agricultor con la evaluación del científico, y cuando está rojo, no concordan, y cuando está amarillo, digamos que es compatible. Entonces, no estuvo mal, porque eso fue el primer ejercicio, después han hecho mucho más trabajos, pero hay como 30% de acuerdos y 55% compatibles. Entonces, nuestro sueño es usar esto para hacer una norma, realmente que esto que puedan haber leyes que dicen que cuando el agricultor encuentra la hormiga Camponotus no sé qué, que se sabe que ese suelo tiene un nivel de infiltración de agua de tanto. Eso es, yo creo que es la contribución del ecólogo a esa problemática. La otra lección es que pues, hay que trabajar en el campo, ¿no? Yo siempre digo a los ecólogos, no pierdan su tiempo en los laboratorios. Ese trabajo no sirve mucho a la sociedad. Mejor vayan al campo y la van a pasar bien, porque los campesinos no son gente realmente desagradable, ¿no? Y intercambiar saber es muy importante. Bueno, muchas gracias. No he terminado, porque bueno, yo siempre he visto que la ciencia, bueno, tiene sus limitaciones en la comunicación. Con la ciencia no se puede comunicar rabia, dolor, alegría. Entonces yo me puse a hacer canciones, y la primera canción que les voy a mostrar aquí es bastante triste, porque esa canción está dedicada a dos de esos martirios del medio ambiente, dos agricultores muy chéveres con los cuales estamos trabajando, y que unos estúpidos madereros mataron para ir a cortar los árboles de su finca. Gran suelo feliz de la Amazonia, coloreado, fértil, colmado de vida. Bajo los árboles y sus hojas muertas, bebía la lluvia, comía las hojas. Mi vida como una sinfonía, vibraba feliz la noche y el día. Albergues, ciudades y sus catedrales, mil llenos de cambios, armonía de edades. Amazonia, cuida tu vida. Amazonia, cuida tu suelo. Amazonia, cuida tu vida. Amazonia, cuida tu suelo. Termitas, raíces, lombrices, hormigas, cavando tejían, también construían. Y las bacterias durmiendo tranquilas esperaban el beso que las despertarían. Millares de dulces raíces entrelazaban sus redes secretas. Verde mar en el planeta azul guardaba sus tesoros sanador de heridas. Amazonia, cuida tu vida. Amazonia, cuida tu suelo. Amazonia, cuida tu vida. Amazonia, cuida tu suelo. Un día de oro la tierra tembló, el árbol cayó y se incineró. Troncos calcinados, paisaje de horror, muy desgarrado, triste quedé yo. Me seco, me quemo, me ahogo, me compacto. La fauna ha huido, sus nidos quemados. Las aves muertas, los mil pies se han ido. Las bellas durmientes de pronto han envejecido. Amazonia, cuida tu vida. Amazonia, cuida tu suelo. Amazonia, cuida tu vida. Amazonia.
campesinos desplazados, asesinados, vidas destruidas y clima cambiado. Llegaron lombrices de tierras lejanas, sin gracia, feas y muy solitarias. Ellas me compactaron, perdí mi color, gris y maloliente murieron mis flores. La lluvia no entra, perdí mis fuentes, mis bellas avenidas, torres y galerías. Amazonia, cuida tu vida. Amazonia, cuida tu suelo. Amazonia, cuida tu vida. Amazonia, cuida tu suelo. Llegaron los arados de los tractores, me dañaron y me esterilizaron con muchos químicos y pesticidas que vomito al aire y a las aguas. Produzco soya para cerdos en China, aceite de palma para carros extranjeros. Intereso a bancos transnacionales, no les dan miedo mis tristes paisajes. Amazonia, cuida tu vida. Amazonia, cuida tu suelo. Amazonia, cuida tu vida. Amazonia, cuida tu suelo. Reforéstenme, alimentenme con hojas y con abonos naturales. Vete tractor con mis ingenieros, recrearé la vida, la magia que hay en ella. Con cacao, maíz, bosque y frutas, sabios campesinos que conocen mi vida. Arreglaré el clima, los ríos, y no soplaré más gases tóxicos. Amazonia, cuida tu vida. Amazonia, cuida tu suelo. Amazonia, cuida tu vida. Amazonia, cuida tu suelo. Toda la vida una sinfonía, vibrando alegre de noche y de día. Volveré a tener aldeas y túneles, milenios de cambios, armonía de edades. Amazonia, cuida tu vida.